Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Alicia Rechier y en este video les estaré hablando sobre la diabetes mellitus. Pero antes de entrar de lleno en este tema, voy a comenzar por hablarles sobre la anatomía fisiológica del órgano responsable de esta patología, que es el páncreas. El páncreas es un órgano aplanado y este va a estar localizado en la cavidad abdominal, justo en el marco duodenal, en la primera porción del intestino delgado. Este órgano va a medir aproximadamente entre 12,5 y 15 centímetros de largo. Este va a poseer unas células denominadas acinos, las cuales van a ser las encargadas de producir el jugo pancreático. Asimismo van a encargarse también de la digestión de los alimentos. El páncreas es una glándula mixta, es decir, que este va a tener función tanto exocrina como endocrina. Su función exocrina, esta va a estar dada por los acinos pancreáticos, los cuales van a estar unidos a un conducto principal. Las va a llevar desde el páncreas hasta el duodeno, ayudando así a la digestión. También va a producir bicarbonato que va a neutralizar los ácidos del estómago en el duodeno. Función endocrina. Va a estar dada o va a estar constituida por los islotes de Langerhans, que estos van a producir hormonas que van a regular la glucosa en la sangre, y las células responsables de secretar estas hormonas son las células alfa, que van a secretar glucagón, las células beta, que van a secretar insulina, las células delta, que van a secretar la somatostatina, y las células F, que van a producir el polipéptido pancreático. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un grupo de trastornos metabólicos que va a cursar con una hiperglucemia. Esta va a producir una alteración en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Esta además va a estar dada debido a tres factores, que son el aumento de la producción de ácidos grasos, la menor utilización de glucosa y la deficiencia en la secreción de la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas que esta va a regular la glucosa en la sangre. Además va a transportar o trasladar la glucosa por el torrente sanguíneo hasta llevarla a las células, el tejido adiposo y los músculos. Allí esta se va a almacenar y a convertirse en ATP o en energía. Tipos de diabetes. Entre los tipos de diabetes tenemos a la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, también podemos encontrar la diabetes gestacional, a la hereditaria juvenil tipo 2 y a la diabetes monogénica. La diabetes tipo 1. Esta se va a presentar en personas menores a 30 años. Estos pacientes se van a denominar insulinodependientes, ya que el páncreas no va a producir la suficiente insulina. Esto pasa debido a que hay un daño tisular en las células beta. Su etiología. Esto va a pasar debido a un fenómeno autoinmunitario que va a ir acompañado de anticuerpos en la sangre y va a ser causado por mutaciones en varios genes o por factores ambientales. La diabetes mellitus tipo 2. Esta se va a producir o la van a padecer personas de mayores a 30 años. Sin embargo, pueden existir casos donde personas menores a esta edad puedan presentarlo, pero que tengan sobrepeso. En esta, las células van a crear una resistencia a la insulina y esto va a impedir que la glucosa entre en las células. Su etiología. Esta se da normalmente por obesidad, por falta de actividad física, por una mala alimentación, aunque también puede darse por antecedentes familiares y alteraciones. Esto pasa por una alteración en la resistencia periférica de la insulina, pero también esta puede ser causada por mutaciones en varios genes o por factores ambientales. Luego tenemos la diabetes gestacional, que esta se va a dar normalmente en mujeres, ya que pasa debido a una intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Las mujeres normalmente, cuando están en este estado,
sufren diversos cambios metabólicos, lo cual va a producir una alteración en el metabolismo de la glucosa. Por último, vamos a tener a la hereditaria juvenil tipo 2 y a la diabetes monogénica. Estas se van a dar por un modelo de herencia autosómica dominante. La fisiopatología de la diabetes. En esta, la insulina va a viajar o va a ser trasladada por el torrente sanguíneo por las células beta. Esta con el fin de tratar de regular la glucosa en la sangre y mantenerla en un nivel adecuado. Esto podría ser de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. La glucosa se produce cuando nosotros ingerimos alimentos que pueden tener carbohidratos. Esta, al pasar por el estómago, luego al intestino delgado, allí va a ser convertida en moléculas de azúcar llamadas glucosa. Las células del intestino delgado van a tomar la glucosa y la van a trasladar por el torrente sanguíneo hasta el páncreas. Allí las células beta, al ver que hay una gran cantidad de glucosa, va a secretar insulina para tratar de contrarrestar esto. Luego va a viajar por el torrente sanguíneo hacia los tejidos y los músculos del cuerpo, donde esta va a ser liberada para luego adentrarse en las células. Las células tienen unos receptores. Allí estos receptores van a ser como los candados de las células, y la insulina va a insertarse en estos receptores, actuando como una llave para abrir las puertas de la célula y que la glucosa pueda entrar en la célula. Fisiopatología de la diabetes tipo 1. Esta ocurre debido a que los islotes de Langerhans, en especial las células beta, no son reconocidas por el organismo y se va a producir una respuesta inmune, como la insulinitis, que esta es la infiltración de los linfocitos. Luego se va a producir la destrucción de los islotes de Langerhans. Cuando la inflamación cesa, estos se vuelven atróficos. La incidencia de esta diabetes es de 5 a 10%. En nuestra vida hay un momento en el que las células beta tienen una cantidad normal y esto tiene un funcionamiento correcto. Pero para que se desencadene una diabetes mellitus tipo 1, solo hace falta que llegue un inmunoactivador, como puede ser la artritis reumatoide, el virus de la rubiola, la enfermedad de Graves, entre otros. Bueno, este va a generar un decaimiento de las células beta de aproximadamente un 80%, llevando así al páncreas a un momento crítico, tanto así que no puede producir su función exocrina y se produce dicha patología. Fisiopatología de la diabetes tipo 2. Esta ocurre con mayor incidencia en un 90% y se da mayormente en personas con edad avanzada. Esta tiene un fuerte componente hereditario y se da por medio de un proceso o por medio de 4 mecanismos inmunitarios, que son la menor secreción de la insulina, que esta se da porque las células betas tienen una resistencia al momento de secretar insulina. Luego tenemos la resistencia periférica a la insulina, que esta se produce porque los receptores de las células, la insulina se adentre en esto y no impide que esta se abran. Igual va a haber esta gran cantidad de glucosa. Luego vamos a tener lo que es el aumento de la síntesis hepática de glucagón, que esta se va a dar porque el hígado va a empezar a producir grandes cantidades de glucosa. Metabolismo anormal de las grasas, que esto ocurre debido a que los ácidos grasos en lugar de la insulina en los receptores de la célula. Clínica de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se va a reflejar en la orina debido a la alta
cantidad de glucosa, por ende los riñones van a secretar grandes cantidades de agua para así disolver la glucosa que se encuentra en la orina. Los síntomas más comunes de la diabetes mellitus tipo 1 son los de la hiperglucemia, que va a producir una diuresis osmótica. Esta va a ser causada por una glucosuria. Esta a su vez va a desencadenar una poliuria, luego una polidipsia, que es una sed excesiva a pesar de la persona beber abundante líquido, lo cual puede sobrellevar a algo más grave como una hipotensión ortostática o una deshidratación. Una deshidratación grave puede causar debilidad, fatiga y cambios en los estados mentales. Las complicaciones que se pueden dar sobre esta patología si no es tratada como se debe son que puede agravar un cuadro de hipertensión arterial, puede causar dislipidemia, una disfunción inmunitaria, además puede afectar la cicatrización de la piel. Existen otras complicaciones más graves que se pueden dividir en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son lesiones oculares como las retinopatías, que estas pueden complicarse y producir ceguera. En estas se pueden producir las lesiones en los nervios y lesiones renales que pueden ocasionar impotencia y pie diabético. Luego tenemos las macrovasculares, que estas van a ser enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y una insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores. Diagnóstico. Para el diagnóstico hay que tener los siguientes criterios: una hemoglobina glucosilada de 6,5 o mayor, una glucosa en ayunas de 126 miligramos sobre decilitro. Esta se va a realizar con el paciente teniendo 8 horas de anticipación de no haber ingerido ningún tipo de calorías ni de alimentos. Luego se le va a realizar un TTOG o un test de tolerancia oral a la glucosa. Con este va a dar 200 miligramos sobre decilitro. Este se le va a realizar al paciente con 2 horas antes de anticipación. Se le va a dar 75 gramos de glucosa oral disueltas en agua. Luego tenemos la glucosa al azar, que esta va a dar 200 miligramos sobre decilitro, y esta se va a realizar a cualquier hora del día. Tratamiento farmacológico para la diabetes tipo 1. En este al paciente se le va a administrar insulina, ya sea insulina de acción corta como la insulina aspra, la glulicina, la insulina lispro o insulina simple, que esto va a tener una duración de 2 a 6 horas. Y luego tenemos la insulina de acción larga, que esta va a ser la insulina de Temir y la insulina NPH. Vamos a tener luego el tratamiento para la diabetes tipo 2, que se va a enfocar en el control estricto de la glicemia. También se le va a pedir al paciente que debe de bajar de peso, y se le van a administrar fármacos hipoglucemiantes que van a ayudar a estimular la secreción de insulina y a bajar los niveles de glucosa. Si este tratamiento, si dicha patología no mejora, al paciente se le deberá de administrar insulina. Los fármacos hipoglucemiantes son las sulfonilureas, como la acetoxamida, la tolbutamida y la clopropramida, que estos van a estimular la secreción de insulina. Luego tenemos el biguanida, como la metformina, que esta va a
a ayudar a la resistencia periférica de los tejidos para que no tengan una intolerancia a la glucosa. Eso fue todo. Muchas